Buenas tardes, mi nombre es Joana Danae Sánchez Adame, soy del grupo 403 matutino. El día de hoy en la materia de bioética, legislación y enfermería vamos a hablar sobre la deontología y ética en la praxis de la enfermería. Y bueno, como inicio vamos a conceptualizar qué es la deontología. Se nos dice que es una rama de la filosofía que se va a centrar pues en los deberes y obligaciones morales, y ya sea en el ámbito de la enfermería se va a referir al conjunto de normas y principios que rigen la conducta profesional de los enfermeros. Esto para buscar el mayor bienestar del paciente. Estos principios se basan en valores como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Y estos van a ser muy importantes dentro de la enfermería porque en ellos se basan los códigos. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en la historia de la deontología y el cómo nació este término. A finales del siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham acuñó el término deontología en su obra Deontológica o la ciencia de la moralidad y fue publicada en 1832. Bentham la proponía como una rama complementaria al utilitarismo y como habíamos visto en otras clases, pues esta se va a centrar en la utilidad y el bienestar general. Estás buscando que el bienestar sea para la mayor cantidad de personas para orientar la ética. ¿Y cómo se desarrolla este concepto? La deontología se va a diferenciar de las éticas teleológicas enfocadas en fines o consecuencias, y al centrarse en los deberes y obligaciones morales en sí mismos. Filósofos como Immanuel Kant contribuyeron con ideas sobre la ética basadas en el deber y los derechos universales. Y dentro de la aplicación en la enfermería, durante el siglo XIX y principios del XX, la enfermería se fue profesionalizando. Esta se empezó a tomar con más seriedad, ya que se trata con personas y es muy importante que se tomen decisiones concretas basadas en la ética y en la moral. Y a esto se sumó el establecer códigos de conducta y, como había mencionado, la ética, que más definitivamente van a ser los principios éticos específicos para la profesión de enfermería. Se van a basar en valores como la compasión, la competencia, la confidencialidad y el respeto por la autonomía del paciente. Esto nos orienta a que respetemos los derechos del paciente, a que respetemos sus decisiones y la situación que esté pasando, que como profesionales y como estudiantes de enfermería respetemos ya sea sus ideales, sus decisiones, siempre desde la compasión y ser competentes para no cometer mala praxis. Y bueno, dentro de la evolución continua, la información que tenemos dice que la enfermería sigue evolucionando para adaptarse a los nuevos desafíos del cuidado. Cuestiones como la tecnología avanzada, la bioética y la globalización de la atención sanitaria plantean nuevos dilemas éticos que requieren una reflexión continua. ¿Y esto por qué? Porque al globalizarse, la salud se vuelve como un negocio. Entonces, no podemos negociar o no podemos negarle, o al menos así debería de ser, no debemos de negarle la salud a una persona, porque este es un derecho indispensable. Esto no es negociable para que se vuelva a una situación de lucro. Y también dentro de la tecnología avanzada entra todo esto del aborto, de la eutanasia y la muerte asistida. Y dentro de lo que nosotros conocemos, y al menos así se considera, no podemos atentar contra la vida. Siempre buscamos
el mejorar su salud. Es por eso que se encuentra en un dilema muy grande, porque al realizar eutanasia o al realizar un aborto estaríamos atentando con la vida. Es por eso que la enfermería y la materia como tal de bioética y legislación de enfermería es muy importante, porque nosotros nos vamos a basar en, en la ética y en la moral, en criterios y códigos para nuestro actuar y para no entrar en problemas legales. Y más que nada para respetar la individualidad y los derechos de los pacientes. Bueno, vamos a seguir a la siguiente diapositiva y es algo que es muy importante saber, que van a existir dos formas de deontología, ya sea la aplicada y la prescriptiva. La aplicada, esta se va a centrar en la aplicación práctica de la ética, pues en la vida cotidiana, determinar qué es lo correcto y lo incorrecto en una situación y es la base para crear los códigos deontológicos profesionales. Esto quiere decir que al presentarse dilemas éticos se va a definir si es correcto o incorrecto. Y también por eso, para crear estos códigos van a existir comités de ética, va a existir personas preparadas y que tengan una posición siempre buscando el bienestar. Siempre basado en la investigación, en la ciencia, en lo correcto. Y luego va a estar la deontología prescriptiva, que esta va a estudiar el comportamiento moral y se centra en las normas o reglas necesarias para vivir pacíficamente. A veces se la llama deontología teórica, ya que no juzga problemas concretos. Esto es más para establecer criterios de cómo la sociedad tiene que vivir. Pero estos criterios van a ser a favor de todos, o al menos así debería ser, que se respete y que se busque vivir en armonía. Bueno, como les había mencionado mucho lo de los códigos profesionales o códigos deontológicos, les voy a decir qué es. Y estos son documentos en los que se expresan las normas y valores que regulan el ejercicio de una profesión. Estos nos van a funcionar como mecanismos a través de los cuales una comunidad profesional se regula a sí misma. Sirven para controlar y supervisar que las acciones desempeñadas por un profesional colegiado sean siempre acordes con lo establecido. Esto para no causar daño a las personas a las que se supone que se debería estar ayudando. Es por eso, como aquí lo menciona y como lo tenemos que tener en cuenta, que es importante estos códigos. ¿Por qué? Porque se supone que deberían ayudar. Entonces es por eso que los conozcamos y que los practiquemos, porque se han basado en investigaciones, se han basado en criterios tanto éticos y morales, y claro que van a ir cambiando, pero creo que algo que es universal es el respeto, todos estos derechos que nosotros tenemos y que están establecidos. Y claro que dentro de la enfermería es muy importante. Y aquí pondré unos ejemplos prácticos de la deontología, que serán la formación y regulación de las sanciones que deben aplicarse en caso de denuncia por mala praxis médica. Y bueno, lo vamos a definir a la mala praxis como aquel tratamiento malo, erróneo o negligencia que resulta en daño, sufrimiento innecesario o muerte del enfermo debido a ignorancia, negligencia, impericia, no seguimiento de las reglas establecidas o intento criminal doloso. Esto quiere decir que va a ser intencional o va a ser ocasionado por no tener la educación o por no tener las capacidades necesarias. Es por eso que es muy importante adentrarse a los dilemas, adentrarse a los códigos, adentrarse a las reglas, porque también el desconocer nos puede llevar a tomar una mala decisión o a
realizar un daño innecesario, o podemos llegar hasta la muerte del enfermo cuando esto podría ser evitable. También la deontología sirve para el desarrollo de normas y códigos de bioética para regular la investigación científica en campos como la clonación, la ingeniería genética. Y yo creo que la deontología es muy importante dentro de todas las investigaciones porque es necesario que se respete a los participantes de estas investigaciones y también que la información sea verídica, porque esta información va a salir para el público, para las personas profesionales, y al tener información falsa estarían cometiendo un delito y estarían creando información falsa que podría llegar a, causar un problema, a una negligencia. También nos dice que sirve para la formulación de los códigos deontológicos profesionales, y en este caso sería dentro de la enfermería. Bueno, ahora pasaremos a qué es la ética. Bueno, es una rama de la filosofía que se va a centrar en el bien y el mal y de la conducta moral. Esto más bien va a ser como el pensar de nosotros o el cómo nosotros percibimos la situación, el criterio que nosotros mismos vamos a presentar. También nos dice que en el ámbito de la enfermería la ética se refiere a la reflexión crítica sobre las acciones y decisiones que tomamos en el cuidado de los pacientes. Esto porque como habíamos mencionado, es muy importante que nuestras acciones siempre estén guiadas a lograr el bienestar, a no causar ningún daño. También la ética nos invita a considerar las diferentes perspectivas involucradas en una situación y a buscar el mejor curso de acción para todas las partes. Y esto también, tanto considerar la opinión de otros profesionales, porque la enfermería y el ámbito de la salud se trabaja en conjunto, y es por eso tener conocimientos y siempre el tomar la decisión más prudente y, claro, respetando también las decisiones del paciente siempre y cuando esto sea legal. Y bueno, en la enfermería esto se va a definir como un conjunto de principios y valores morales que orientan la toma de decisiones y las acciones de las enfermeras en su práctica profesional. Y como hemos mencionado, esta se basa en diferentes cosas, ¿no? Ya sea el respeto, la autonomía, la dignidad y los derechos de los pacientes. Y como he mencionado continuamente, busca promover el bienestar, ya sea como físico, emocional y social. Y veremos a la ética y la enfermería como un binomio inseparable dentro del cuidado de la salud. Esto porque están intrínsecamente ligadas, formando un binomio inseparable pues en la atención, como había mencionado. Nos ayuda a proporcionar el marco moral que guía la práctica profesional de las enfermeras, mientras que la enfermería materializa sus principios éticos en el cuidado compasivo y de calidad que ofrecen a los pacientes. Esto siempre debe de ser con mucha empatía, siempre buscando la calidad de nuestros cuidados y del tratamiento, porque estamos trabajando con seres humanos, con vidas. Y vamos a adentrarnos un poco a la historia de la ética y la enfermería, un recorrido conjunto por el cuidado moral. El origen de la ética en la enfermería inicia desde los cuidados tempranos, desde las antiguas civilizaciones, la atención a los enfermos, y esta está impregnada de valores morales y religiosos. Y como figuras pioneras en la Edad Media tenemos a Hildegarda de
Minghet y Fabiola de Roma, que rescataron por su dedicación al cuidado compasivo y ético. Como sabemos, los cuidados a lo largo de la historia fueron dados por figuras religiosas, por monjas y también por las mujeres. Y otra figura muy importante dentro de la enfermería y que siempre se toma en cuenta es a Florence Nightingale. Su trabajo durante la Guerra de Crimea en 1854 y 1856 marcó un punto de inflexión establecido estándares de higiene y atención profesional basados en principios éticos. Dentro del desarrollo de la ética de enfermería en el siglo XIX y XX, la profesionalización de la enfermería impulsó la formalización de códigos de ética. Y el primer código de ética fue en 1893 por la Asociación Estadounidense de Enfermeras, que publicó el primer código de ética para la profesión. También nos dice que ha habido una evolución continua a lo largo del siglo XX. La ANA revisó y actualizó su código para reflejar los cambios en la práctica de la enfermería y los nuevos desafíos éticos. Y aquí plasmé los hitos importantes. De los más importantes es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estos son fundamentales, incluyendo el derecho a la salud y al cuidado de la salud. Otro hito importante es el Código de Ética para las Enfermeras en 1950. El Consejo Internacional de Enfermeras CIE publicó en el primer Código Internacional de Ética para la Enfermería. Y la bioética, que estamos en este semestre estudiando, que inició en el siglo XX. Su surgimiento impulsó la reflexión sobre los dilemas éticos relacionados con la investigación y la práctica médica, impactando en la enfermería. Y como hemos mencionado a lo largo de esta exposición, la enfermería tiene principios fundamentales éticos que hemos recalcado y que es muy importante tomar en esta presentación, que son la autonomía, respetar el derecho de los pacientes a tomar sus propias decisiones sobre su cuidado, brindándoles la información y el apoyo necesarios para hacerlos. La autonomía se tiene que respetar siempre y cuando la persona esté capacitada para tomar decisiones. Y aunque los niños necesitan un consentimiento por sus padres, también al realizarles procedimientos se les tiene que avisar y se les tiene que explicar y obviamente respetarlos, porque al final de cuentas son individuos y es respetable también su sentir. Por eso dice que la enfermería y la ética se basa mucho en la compasión. Y la beneficencia, esta va a actuar en beneficio del paciente, buscando siempre su mayor bien y evitando causarle daño. Este es fundamental, como habíamos dicho, muchas veces se cometen muchas malas praxis. Es por eso siempre tener en cuenta este principio fundamental en la ética en la enfermería, que es la beneficencia. Después tenemos la no maleficencia, que evita causar daño a los pacientes, tanto física como psicológicamente. Luego tenemos a la justicia, que esto nos hace recalcar que esta atención sea justa y equitativa para todos los pacientes sin discriminación. No importa su condición, su origen étnico, su color de piel, no, esto va a buscar siempre que no se discrimine a ningún paciente. Tenemos también el principio fundamental de la ética en la enfermería, que es la responsabilidad, que de las acciones propias debemos de rendir cuentas por ellas. Es muy importante el responsabilizarnos de nuestras acciones, el responsabilizarnos de su actuar, y más como cuando se comete
un error o cuando se comete un daño al paciente. Y vamos a la importancia de la ética en la enfermería. Esta protege los derechos de los pacientes, ya que garantiza que los pacientes reciban un trato digno, respetuoso y que sus derechos sean respetados. Siempre se busca que se reciba un trato digno, que se les trate con respeto. También nos dice que promueve la toma de decisiones éticas, pues este proporciona un marco para analizar situaciones complejas y tomar decisiones que sean moralmente responsables. Fomenta la confianza entre pacientes y enfermeras. Y claro que esto es muy importante porque nosotros somos los que brindamos la atención, somos los que estamos ahí con ellos y conocemos sus dolencias. Es por eso que nosotros debemos de basar nuestra relación con los pacientes en la confianza y el respeto mutuo. Y es esencial para una atención de calidad. También contribuye a la calidad de la atención. La ética guía a las enfermeras a brindar un cuidado centrado en el paciente compasivo y profesionalmente competente. Y como había mencionado, que dentro de la enfermería vamos a ver muchos casos de dilemas éticos. Y aquí menciono unos, que es el consentimiento informado, que es obtener el consentimiento informado de un paciente que no esté en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Este sería un dilema, que el paciente no se encuentre en condiciones de tomar, ya sea porque está inconsciente o porque padece de sus facultades mentales. Luego está la confidencialidad, que es proteger la información del paciente incluso cuando hay una amenaza para la salud pública. Luego está la asignación de recursos, que es distribuir de manera justa y equitativa los recursos limitados en un entorno sanitario. Esto es muy importante, el que siempre esto se distribuya de manera equitativa. Y la eutanasia y suicidio asistido tiene que haber situaciones determinadas para hacer esto, que no es recomendable, que siempre y cuando el paciente tenga tal vez una enfermedad terminal, y también siempre y cuando esté legalizado en donde se realice. Ética y deontología. Desde esta dimensión, la deontología es el conjunto de reglas y principios de carácter no técnico que rigen la conducta y deberes del profesional de enfermería vinculados al ejercicio de la profesión, sus normas éticas y a la pertenencia al grupo profesional. Y también aquí vamos a reiterar la importancia de la deontología y la ética en la praxis de la enfermería, ya que estas son esenciales para garantizar una atención de calidad y respetuosa a los pacientes. Nos ayuda a tomar decisiones que siempre busca proteger a nuestros pacientes. También el proteger los derechos de nuestros pacientes, construir relaciones de confianza con nuestros pacientes y mantener los más altos estándares de profesionalismo. Y como un comentario personal, la deontología y la ética son dos pilares fundamentales para la práctica de la enfermería. La deontología se refiere al conjunto de normas y principios que rigen la conducta profesional, pues mientras que la ética se centra en la reflexión sobre los valores y principios morales que guían la toma de decisiones. Estos dos son de gran importancia, ya que protegen el derecho de los pacientes, garantizan una atención de calidad, promueven la justicia social y fortalecen la profesión. La formación en la ética y deontología es fundamental para todos los profesionales de enfermería. Esta formación debe comenzar desde la escuela y continuará a lo largo de la vida profesional. Y como conclusión, la deontología y la ética son esenciales para la práctica de la enfermería. Al actuar de manera ética y responsable, los profesionales de enfermería pueden contribuir a mejorar la salud, el bienestar de los pacientes y fortalecer la profesión y promover la justicia social. Y como último pongo las bibliografías, donde está aquí mi información. También si quieren observar la información y leer un poco más del tema.
Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero que tenga un buen día.